Estamos de estreno el día de hoy con nuestra nueva serie Espiritualidad emocionalmente sana. Una espiritualidad emocionalmente sana implica emociones sanas también. ¿Sabías tú que tus emociones están íntimamente ligadas a tu espiritualidad? ¿O que tu espiritualidad está íntimamente ligada a tus emociones? En muchas ocasiones nuestras emociones revelan qué tan sanos somos espiritualmente nosotros. Emociones sanas demuestran una espiritualidad sana. Emociones enfermas revelan una espiritualidad enferma. Y la verdad es que no se puede crecer espiritualmente siendo maduro o inmaduro emocionalmente. La palabra del Señor dice así: Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes lo mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron lo mejor de las ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir. Solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho al rey Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana, muy temprano, se levantó y se fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y ahí se erigió un monumento. Luego le dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de ovejas que me parece oír?, le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son los que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlos en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? Obedecer vale más que sacrificio, y prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grande como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y tú has rechazado la palabra del Señor, y Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso, pero te ruego que me perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Saúl. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad que Él es la gloria de Israel, no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. He pecado, respondió Saúl, pero te pido por ahora que me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo, ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor. Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor.
Habíamos comentado al inicio que una espiritualidad emocionalmente sana requiere precisamente de emociones sanas. Y lo que nosotros vimos en este relato fue precisamente las evidencias de una espiritualidad emocionalmente enferma en la vida del rey Saúl. Es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Veremos cómo luce una espiritualidad emocionalmente enferma. Y hay 3 características de la espiritualidad emocionalmente enferma en Saúl que pueden darnos mucha luz a nosotros el día de hoy. Saúl, una persona emocionalmente enferma por su falta de reflexión y conciencia de sí mismo. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. He pecado, respondió Saúl, pero te pido por ahora que me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. En estos 2 versículos que acabamos de leer, hay una palabra que se repite mucho, o que se repite, donde Saúl reconoce su pecado. En los 2 versículos reconoce y dice: he pecado. Pero hay algo más de fondo, hay algo más que él expresa, que revela que realmente es una persona emocionalmente enferma y espiritualmente enferma. ¿Pueden ver en esos pasajes? Hay una actitud, hay algo de fondo en la vida de Saúl, de Samuel, sí, Saúl. Pero yo noté algo en este pasaje que quiero compartirles a ustedes, o en estos dos pasajes. Hay una actitud, una reacción de Saúl que se nota en los 2 pasajes que leímos, y era la búsqueda de la aprobación. Saúl era adicto a la aprobación y al reconocimiento de los demás. En el primer versículo buscó agradar a los soldados y con tal de quedar bien con ellos, les permitió desobedecer la orden que Dios le había dado de no dejar con vida nada. Los soldados me intimidaron, tengo que quedar bien con ellos, tengo que dejarlos. Y en el segundo versículo buscó el reconocimiento de los ancianos y del pueblo de Israel. ¿Qué dice el segundo versículo? Pero te pido que por ahora, ¿qué? Me sigas reconociendo. Diles que todavía soy el rey. No les digas que el Señor ya me desechó. Reconóceme delante de ellos como el rey de Israel. Si Saúl se hubiera detenido, aunque sea un poco, a reflexionar del por qué le preocupaba tanto quedar bien con los demás, del por qué le interesaba tanto ser reconocido por otros, se hubiera dado cuenta de que tenía un problema muy fuerte de autoestima, de inseguridad en sí mismo. Cuando tú eres seguro emocionalmente, no necesitas del reconocimiento de los demás. No necesitas quedar bien con todos. El problema con algunos de nosotros es que queremos quedar bien con todos porque somos inseguros emocionalmente. ¿Y qué va a decir si no puedo pasar por él? ¿Qué va a decir si no le puedo ayudar? ¿Qué va a decir si no le echo la mano? ¿Qué va a decir si...? Y buscamos la aprobación y el reconocimiento de las personas. Si Saúl se hubiera detenido un poco, tan solo un poco, a reflexionar, en esa reflexión posiblemente hubiera llegado a ser consciente de que buscar agradar a las personas en lugar de buscar agradar a Dios es una trampa, es un error, una equivocación. No sirve, además de que no se puede. Cuando tú y yo intentamos hacer todas las cosas para agradar a las demás personas, van a suceder 3 cosas en nuestras vidas. En primer lugar, si buscas agradar a las personas todo el tiempo, si buscas el reconocimiento de las personas todo el tiempo, en primer lugar, vas a vivir bajo tensión. Vas a vivir bajo tensión. ¿Por qué? Porque no puedes fingir o pretender ser alguien que tú no eres para agradar a las personas. No puedes hacerlo. No puedes buscar agradar a las personas todo el tiempo
Y para lograrlo, trata de ser alguien que tú no eres. Vas a vivir bajo tensión, y una tensión constante. Segundo, vas a vivir bajo el temor de ser expuesto. ¿Qué pasa si la gente sabe realmente cómo eres? Que no eres el buena onda, que no eres el correcto, que no eres el amable, que no eres el cariñoso. Vas a vivir bajo el temor de ser expuesto. Y tercero, vivirás engañándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque tienes miedo de ser alguien que Dios no te pidió ser. O tienes miedo de ser la persona que Dios te pidió ser. Si Saúl solamente, más bien a Saúl solamente le importaba lo que pensaran los demás de él, sus decisiones fueron influenciadas por la manera que quería que los demás lo vieran y no de la manera que quería ser visto por Dios. Nunca se detuvo a pensar del por qué buscaba agradar a las personas. ¿Por qué le interesaba tanto quedar bien con el pueblo? Y no detenerse a reflexionar le costó el reino. Si hubiera sido un poquito más consciente, a ver, y pensándolo bien, ¿por qué estoy tan afanado buscando agradar a los demás? ¿Por qué me interesa tanto el reconocimiento de las personas? Si hubiera hecho esa reflexión, en este momento seguiríamos hablando del rey Saúl, que hizo tantas cosas y que logró tantas cosas en su reino. Pero como no lo llevó a cabo, no se hizo consciente de su persona, su reino duró más o menos este tiempo. Adiós. Cuando nosotros nos detenemos por un momento y nos ponemos a reflexionar del por qué actuamos como actuamos, seguramente entenderemos por qué somos como somos. La verdad es que no nos detenemos para hacer eso. ¿Por qué estoy actuando así? No lo hacemos. Simple y sencillamente actuamos. Pero no solamente es para saber por qué somos como somos, sino para que con la ayuda de Dios trabajemos en esas áreas de oportunidad que todos los que estamos aquí, y empezando por el que está enfrente, tenemos. Emocionalmente, todos tenemos áreas de oportunidad. La vida que Saúl llevó era completamente superficial. No se detuvo a reflexionar porque era tan adicto a la aprobación y al reconocimiento de los demás. Pero no solamente su vida fue superficial, también su relación con Dios fue superficial. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. La responsabilidad que le dio de ser el primer rey sobre Israel, implicaba que tenía que dirigir a toda una nación, administrar todo un reino y liderar a todo un pueblo. Una tarea de esa magnitud requería que Saúl estuviera pegado cada momento a Dios para poder llevarla a cabo. Cada momento. Pero según lo que leemos en el pasaje, Saúl hizo todo lo contrario. No cultivó una relación personal con Dios, y les diré de dónde saco esa idea. La mejor manera que tú y yo tenemos de saber qué tan superficial o qué tan profunda es nuestra relación con Dios es a través de la obediencia o desobediencia de su palabra. Saúl demostró con su desobediencia que su relación con Dios era muy superficial. Muy superficial. Dios le había dado una indicación y desobedeció al pie de la letra. Pero pensando en la relación, en la responsabilidad que Dios
nos ha dado a todos los que estamos aquí: responsabilidad de ser padre, de ser esposo, de ser hijo, responsabilidad de ser trabajador, responsabilidad de ser sus siervos, sus instrumentos. Requiere que también tengamos una relación muy estrecha con Dios. No podemos hacer las cosas que acabo de mencionar bien si estamos apartados de Dios. Ni la tarea de padre, ni la tarea de esposo, ni la tarea de hijo, ni la tarea de trabajador, ni la tarea de ser siervo de Él. Así que no solamente es la magnitud de la tarea que Dios le dio a Saúl, sino la magnitud de la tarea que Dios te está dando a ti en ese momento. Saúl demostró con su desobediencia que su relación con Dios era muy, pero muy superficial. Y hay 3 muestras que nos ayudan a ratificar que en verdad no cultivó una relación personal con Dios. Primer muestra era que prefería pedir perdón que obedecer. Algunos pensaron pedir perdón que pedir permiso, pero no. Era preferible para él pedir perdón que obedecer. Los amalecitas, solamente para ponerles en contexto, los amalecitas fueron un pueblo que no dejaron pasar a los israelitas cuando venían saliendo de la esclavitud de Egipto. Dios les dijo: este es el camino más corto, por ahí vas. Y obviamente salieron de Egipto y había más naciones alrededor. Todos los dejaron pasar, menos los amalecitas. Ellos dijeron: por aquí no pasas, tienes que darle toda la vuelta por allá. Y ese agravio Dios lo tomó pero muy en serio, a tal punto que siglos después, al primer rey sobre Israel, Dios le dice: ve, atácalos y destrúyelos. La indicación para Saúl era clara: ve, atácalos y destrúyelos. No perdones a nadie ni a los animales. Pero según lo que leímos en el versículo 9 del pasaje, Saúl decide perdonar al rey y a todos los animales. Cuando hay una relación estrecha con Dios, lo que anhela tu corazón, nuestro corazón, es obedecer a Dios. Aunque no lo entendamos, aunque sea difícil, aunque cueste, aunque duela. Cuando hay una relación estrecha con Dios, lo que anhela nuestro corazón es obedecerlo. Y Samuel era una persona que prefería pedir perdón que obedecer. Obviamente, su relación con Dios no era buena. Segunda muestra era que no buscaba a Dios de manera personal. Él no buscaba a Dios de manera personal, sino a través de otros. Samuel fue el profeta que ungió a Saúl. Él también fue el profeta que ungió al siguiente rey en la lista. ¿Que quién fue? David, el hombre conforme al corazón de Dios. En los salmos que David escribió podemos ver que era un hombre que sí tenía una relación con Dios. Era completamente transparente con Dios. Desde que Samuel ungió al siguiente rey, es decir, a David, hasta que finalmente se sentó en el trono para gobernar, pasaron más o menos 15 años. Desde que Samuel ungió a David como el siguiente rey hasta que se llegó a sentar, pasaron aproximadamente 15 largos años. Durante ese tiempo David buscó a Dios personalmente, y lo podemos ver en los salmos que escribió. Saúl, por su parte, y según lo que leemos en el versículo 25, solamente lo hacía a través de Samuel. Llévame para que adoremos al Señor. La relación personal que tengas con Dios es eso, personal, completamente personal. Es muy bueno que estemos aquí reunidos el domingo, pero el 80% de tu relación con Dios es lo que sucede durante la semana, y es completamente personal. Es entre tú y Él, entre tú y Él. Y tercera muestra
que nos da evidencia de que tenía una relación superficial con Dios, es que era dirigido por la rebeldía y la arrogancia. Era dirigido por la rebeldía y la arrogancia. En los versículos de este punto, del punto segundo, Samuel nos dice cuál era el problema en el corazón de Saúl. Era rebelde y arrogante. Rebelde porque no obedecía a Dios del todo, medio obedecía las cosas, y arrogante porque creía que como rey no necesitaba a Dios en su vida. Mientras más alto estás, más es el peligro que corres de creer que Dios no es importante en tu vida, que no lo necesitas, que tú puedes solo. Rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios mismo. Rechazar la autoridad de Dios sobre nosotros es rechazar a Dios mismo. Y Saúl hizo las dos cosas. Además de que comentaba nuestro hermano Mario, Saúl decía: el Señor, tu Dios. No decía el Señor, mi Dios o nuestro Dios. No, el Señor, tu Dios, es tu Dios. Y tercero, Saúl también dice no a ser quebrantado mediante fracasos y dificultades. Saúl dice no a ser quebrantado mediante fracasos y dificultades. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Cuando leemos toda la vida de la historia, o toda la historia de la vida de Saúl, podemos notar que no aprendió nada de ser quebrantado, de haber fracasado en su reino y de haber pasado por tantas dificultades. Y no aprendió nada porque no lo vio como una oportunidad que Dios le estaba dando para crecer, sino como una desgracia en su vida. Todo el tiempo que continuó en el trono, hasta que finalmente murió, 15 años más o menos, se dedicó a frustrar los planes del siguiente rey en turno, de David. Hizo planes maquiavélicos para que éste no llegara al trono, en lugar de dedicarse a reflexionar, a aprender y a crecer de sus errores. En pocas palabras, echó a la basura todo el dolor, los fracasos y los sufrimientos que Dios pudo haber usado muy bien para hacer de él alguien mejor. Quizás no un buen rey, porque ya no lo iba a hacer, pero sí una mejor persona. Resumámoslo de la siguiente manera: sufrió, fracasó y pasó penalidades de embalde. No sirvieron de nada. Los quebrantos, los fracasos y dificultades que Dios permite en nuestras vidas, los que estamos viviendo el día de hoy, quiere usarlos para trabajar en nuestras vidas, matrimonios y familias, y para seguir formando a Cristo en nosotros. Así que si estás pasando por algo difícil, doloroso, puedes hacer dos cosas con ese sufrimiento, con ese dolor o con esa dificultad. Primero, nada, tirarte en el sofá, pedir 3 pizzas, 2 litros de coca y sumirte en la depresión más profunda que puedas tener. Pobre de mí, cómo sufro, todos me han abandonado, este mundo es insoportable, sería mejor no vivir. ¿Puedes hacer eso? O puedes llevarlo a Dios para que Él lo use para hacerte más como Jesús y decirle: Señor, aunque en este momento está doliendo, no es bonito, no lo entiendo, quiero llevarte este sufrimiento, este dolor, este quebranto, este fracaso, esta necesidad, para que tú trabajes en mi vida. Úsalo para trabajar en mi vida.
y para hacernos como Jesús, aunque sea un poquito más. Hay 10 síntomas principales de la espiritualidad emocionalmente enferma. Primer síntoma es usar a Dios para huir de Dios. Es el primer síntoma. Uno puede estar totalmente involucrado en actividades de Dios: discipulados, grupos pequeños, alabanza, predicación, todo. Pero a la misma vez no tener una relación con Dios. Y usar el trabajo que estamos haciendo para decir: es que no hay tiempo. No tenemos tiempo, tenemos que ensayar, tenemos que predicar, tenemos que planear, tenemos que hacer tantas cosas. No hay tiempo para pasar tiempo con Dios. Entonces, el primer síntoma de una espiritualidad emocionalmente enferma es usar a Dios para huir de Dios. En otras palabras, usar el ministerio que Dios ha puesto en tus manos para huir de Dios, quien te dio ese ministerio. Segundo síntoma: ignorar los sentimientos de ira, tristeza y temor. Muchos cristianos creen que los sentimientos de ira, tristeza y temor son pecados a evitar, como si indicaran que algo falla en su vida espiritual, ¿no? No nos damos el derecho a sentirnos tristes, a molestarnos o a sentir temor por algunas cosas. Y a raíz de esa convicción tratamos de sepultar esas emociones como la tristeza, porque creemos que desagradan a Dios. Sin embargo, tenemos un libro que se llama Lamentaciones, donde el escritor está lamentándose de todas las cosas que ha vivido. 100 de los 150 salmos que tenemos en el libro de los Salmos hablan, expresan o manifiestan algo de la tristeza de las personas que los escribieron. Sentir que no tenemos el permiso de decir que se ha tenido un mal día, que nos sentimos tristes, cansados, nos lleva a la reprensión del aspecto emocional de nuestras vidas. Tercera evidencia: morir a las cosas equivocadas. Si bien es cierto que la Biblia nos llama a morir a nosotros mismos, si no lo entendemos correctamente, esto nos puede llevar a una teología completamente equivocada, que es la que afirma que cuanto más miserable seas, cuanto más sufras en esta vida, más te va a amar Dios. Te lo pongo de la siguiente manera: Dios quiere que muramos a los pecados. ¿Nos queda claro eso a todos? Y todos sabemos que es pecado, o por lo menos el pecado que nos ataca constantemente a nosotros. Pero no quiere que moramos a los sanos deseos y placeres de la vida que Él mismo creó, como la amistad, el gozo, el arte, la música, la belleza, el descanso, la risa, la naturaleza, la comida. Hay cosas que Dios permite que sus hijos disfrutemos porque Él las creó. Él las creó. Número 4, negar el impacto del pasado en el presente. Y para los que están en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Este es un versículo que abrazamos muchos de nosotros y decimos: wow, Dios nos ha hecho nuevas personas, qué padre, todo mi pasado quedó atrás, todo lo que yo hice está olvidado, está borrado, de aquí en adelante soy una nueva persona. Y es cierto, pero eso no significa que nuestra vida pasada, la familia de donde venimos, nuestro trasfondo, las heridas y errores del pasado ya no vayan a influir en nosotros. Un error que cometemos es creer que la vida vieja desapareció completamente, por completo, y que no debemos hablar de ello, no debemos mencionarlo, y mucho menos trabajar en ello. Y decimos: si eso de Dios ya lo perdonó, ya lo borró, quedó atrás, no hay nada más que decir. Y la realidad es que esas cosas sí tienen un impacto en nosotros el día de hoy.
Las viejas heridas y los fantasmas del pasado, no tratados adecuadamente, pueden arruinar el futuro que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, mi papá en algún tiempo se dedicó a tomar, mucho tiempo, 8 o 9 años, se convirtió en un alcohólico por la separación que hubo entre él y mi mamá. Y después mi hermano mayor se convirtió en un alcohólico y se separó de la que fue su esposa. Y ya no puedo seguir más allá porque sus hijos no se han casado. Pero el pasado, nuestro trasfondo, las cosas que vivimos pueden influenciar la vida que estamos teniendo el día de hoy si no lo trabajamos adecuadamente. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Abraham, además de ser el amigo de Dios, era un mentiroso. Y después nos damos cuenta que Isaac, a pesar de que era el hijo de la promesa, era un mentiroso. Y después nos damos cuenta que Jacob, Israel, el padre de las 12 naciones, era un mentiroso. Entonces, lo que hay allá atrás, que no queremos desenterrar porque creemos que ya está completamente muerto, sí está influenciando nuestras vidas el día de hoy. Obviamente no es regresar para quedarnos allá, es regresar para entender por qué somos como somos, por qué estamos actuando como estamos actuando, y que Dios nos ayude a trabajar en eso y poder seguir adelante. Sí hay un impacto del pasado en nuestro presente y Dios quiere ayudarnos a trabajar en ello. Número 5, otra evidencia de una espiritualidad emocionalmente enferma: dividir nuestras vidas en compartimientos que separan lo secular de lo que, lo sagrado. Dividir nuestras vidas en compartimientos que separan lo secular de lo sagrado. Por ejemplo, Toño viene a la iglesia y canta canciones sobre el amor de Dios, pero de camino a casa otro coche se le mete y Toño le dice todas las groserías habidas y por haber. Es más, se mete a Google y busca groserías nuevas y se las dice. Es muy fácil hacer compartimientos de nuestras vidas y regalarle a Dios las actividades cristianas: ir a la iglesia, leer la Biblia, tener devocional, pero sin llevarle las demás como nuestra vida, matrimonio, la educación de nuestros hijos, el trabajo, el dinero, por considerar que eso es secular. La idea de compartimientos en nuestras vidas no es una idea que viene de Dios. Para Dios todo es sagrado. Lo que hago en la iglesia, cantarle a Él, pero también lo que hago en mi casa, lo que hago en el trabajo, lo que hago en la iglesia, lo que hago en la escuela. Para Dios no hay divisiones. Toda nuestra vida debe reflejar la presencia de Cristo Jesús y no solamente lo que sucede el domingo o lo que hago el domingo. Número 6, hacer cosas para Dios en lugar de estar con Dios. Y hay un pasaje en la Biblia que lo refleja a la perfección: María y Marta. María y Marta. Jesús llega a la casa de sus amigos: Lázaro, María y Marta. Lázaro no estaba. Entonces, pues María quería atender a Jesús como se debía. Era el Mesías, era el Hijo de Dios. Vamos a prepararle la mejor comida, vamos a sacar la vajilla que nunca hemos usado y la ponemos para que Jesús la use. Esa era Marta. ¿Y María qué estaba haciendo? Sentada a los pies del Señor, escuchando lo que Jesús tenía que decir. Una estaba más preocupada por qué cosas voy a hacer para Dios que la otra: qué es lo que Dios puede hacer por mí. El trabajo por Dios que hacemos en todas las áreas de nuestras vidas, que no está alimentado por una vida con Dios, es una falsedad. El trabajo que tú y yo podamos hacer por Dios, que no está alimentado
por una vida de constante comunión con Dios es una falsedad. Es un trabajo, nada más. Es eso. Número 7, espiritualizar los conflictos para evitarlos. Espiritualizar los conflictos para evitarlos. Por ejemplo, ¿tienes problemas con tu esposa en el hogar, en el trabajo o en la escuela? Y como no quieres afrontarlos, trabajar en ellos, buscar la manera de resolverlos, dices: es que el diablo está metiendo su cuchara. ¿Es el diablo, mi amor? ¿Es el diablo que quieres que haga? O la otra es voluntad de Dios. Por ejemplo, te metes en problemas económicos por no llevar un presupuesto, y después dices: es que era de Dios que yo tenía que trabajar en eso. Cuando lo más fácil es resolver tus problemas, lo que hacemos es espiritualizarlos y echarle la culpa al diablo o decir que es voluntad de Dios. Son pocos los cristianos que saben resolver los conflictos de una manera sana y madura. La mayoría de nosotros los sepultamos como si fueran una especie de residuo radioactivo que no tenemos que tocar, porque si lo tocamos va a pasar algo peor. Mejor hay que dejarlo ahí. Pero el problema es que el conflicto sigue, continúa, y si no lo trabajamos va a salir de una manera o de otra. Jesucristo nos muestra que el cristiano maduro y sano no rehuye del conflicto. La vida de Jesús estuvo caracterizada por los conflictos. Conflictos con los líderes religiosos, conflictos con los de su propio pueblo, y todos y cada uno de ellos los afrontó y los resolvió. Número 8, el segundo error que cometemos en una espiritualidad o evidencia de una espiritualidad emocionalmente enferma es encubrir el quebranto, la debilidad y el fracaso. Encubrir el quebranto, la debilidad y el fracaso. Existe una presión sobre nosotros, los cristianos, por tratar de mostrarnos ante los demás como gente entera, de una pieza, que no sufre, que siempre son fuertes, que nunca se equivocan y que nunca fracasan en la vida. Sin embargo, la Biblia está llena de hombres y mujeres que fracasaron, que se equivocaron. De hecho, la Biblia es una recolección de relatos de personas que, como tú y yo, fracasaron en la vida, se equivocaron en la vida, mostraron sus debilidades, fueron quebrantados. Por ejemplo, Moisés era un asesino. La mujer de Oseas era una prostituta. Pedro negó a Jesús. Nehemías era depresivo. Noé se emborrachó. Todos ellos mostraron sus debilidades y a su vez su dependencia de Dios. Tratar de aparentar que todo está bien en nuestras vidas, que no pasa nada, es una falsedad. Es una muestra falsa de espiritualidad o de una espiritualidad emocionalmente enferma. Número 9, vivir sin límites. Vivir sin límites. Esto es cuando te sientes culpable porque crees que no estás haciendo lo suficiente por los demás o por Dios. Y esa culpabilidad te hace decir a todos y a todo sí. Y por último, juzgar la jornada espiritual de otro. Con demasiada facilidad llegamos a juzgar a los demás por el tipo de música que escuchan, por lo largo que llevan el pelo, por cómo se visten, por cómo hablan, por dónde viven, por lo que creen, por lo que piensan. Criticar a los demás y su vida espiritual basado en mis ideas es un error. Es que yo creo que deberían ser así. Un error completamente. Porque ni siquiera Dios lo hace.
Una persona emocionalmente sana es una persona que Dios puede usar con mayor poder, que puede ser un mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor trabajador, mejor siervo.